Buenas noches. Las condiciones de seguridad en el país siempre resultan un tema prioritario en la agenda de discusión para la opinión pública, no solo por la cantidad de hechos violentos, sino por la capacidad del Estado de controlar las diversas zonas del territorio para evitar actos criminales. Desde el inicio de esta gestión se insistió en el desarrollo de un plan para enfrentar la inseguridad y sus modalidades, como la extorsión, las amenazas o los homicidios. El gobierno presentó el Plan Control Territorial distribuido en diversas fases. Con el paso de los meses, la tasa de homicidios disminuyó considerablemente y el Ejecutivo alega que son resultados de su plan. Un punto clave es cómo sostener tal indicador a pesar que hay incrementos como los de los últimos días de abril que se sospecha son ordenados por las pandillas. Por otra parte, la gestión penitenciaria es otra de las variables relevantes para una política de seguridad a mediano y largo plazo. Las autoridades de este ramo alegan que deben de existir medidas como el encierro total para evitar mecanismos de comunicación entre los privados de libertad que son miembros de pandillas para ordenar actos criminales. Sobre la seguridad pública en centros penales y acciones gubernamentales en tiempos de pandemia hablaremos esta noche. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Martes 5 de mayo vamos a hablar sobre la seguridad pública, las acciones gubernamentales y los enfoques para enfrentar la violencia delincuencial. Para esto, nuestra nota introductoria. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, descartó que el repunte de homicidios se haya debido a una ruptura de acuerdos entre el gobierno y las pandillas. No hay una especie de tregua como lo hizo gobiernos anteriores, todo el contrario. Nosotros hemos combatido frontalmente estos grupos criminales. Tan es así que en el mes de abril fallecieron 10 miembros de estructuras criminales en enfrentamientos con la Policía Nacional Civil. El funcionario afirmó que ya lograron controlar el aumento de crímenes. Gracias al dispositivo y despliegue de seguridad que hemos realizado desde la Policía Nacional Civil y con el acompañamiento de la Fuerza Armada, hemos logrado contener ese alza de homicidios que había. Rivas dijo que al comparar las cifras con las que cerró abril del año pasado, los datos de este 2020 son menores. Cerramos con un total de 144 homicidios versus 326 homicidios cometidos en el mes de abril del año 2018, lo que implica una variación, es decir, una disminución del 58.2%. El presidente Nayib Bukele confirmó que el alza de homicidios fue controlada y el Plan Control Territorial se reactivó. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Muy bien, agradecemos a Luis Muñoz que nos ofrece esa nota de contexto de los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora. Y es un gusto para mí establecer un enlace Skype con dos especialistas en materia de seguridad pública, con Steven Dudley, codirector de Inside Crime e investigador en crimen organizado, y también con Luis Enrique Amaya, consultor y especialista en seguridad pública. Gracias por tomar este enlace. Buenas noches, Steven, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por tomar este enlace también, Luis Enrique. Qué gusto volver a encontrarnos. Ahora lo hacemos a través de Skype. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Muy buenas noches. Gracias por tomar entonces la invitación. Para ser muy puntuales e iniciar con esto, Steven, es importante tener un poco la lectura. Inside Crime es un sitio especializado en el estudio de la seguridad pública, del crimen organizado y todos estos campos que tienen que ver con estas áreas de política pública. Desde la lectura de esta instancia de Inside Crime, ¿cuál es el análisis o los factores que destacan en este momento de cómo ha transitado El Salvador, el gobierno de El Salvador, en sus medidas de seguridad, ya hablando de estos meses ya en el ejercicio? Pues en estos meses en particulares se ve como una situación especial, porque estamos en pandemia y entonces es muy difícil, digamos, ubicarnos en una situación, entre comillas, normal por lo que estamos viviendo. El gobierno lo que ha intentado mostrar es que ellos tienen un control territorial, lo cual ocupaba las pandillas antes,
y lo que intenta mostrar con decisiones como juntar las pandillas varias, o sea, las pandillas de los varios grupos en una sola cárcel, mostrar que ya van más allá de lo que habían hecho hasta este momento. El problema principal es que no hay una transparencia de qué es lo que están haciendo exactamente. Digamos, el plan del gobierno se ha desarrollado a través de Twitter, pero realmente entenderlo en su fondo no sabemos. Digamos, podemos ver que a corto plazo se han hecho unas medidas de controlar territorio, pero eso es muy parecido a lo que hemos visto en gobiernos anteriores. Entonces, si el plan va más allá, pues no lo hemos visto hasta ahora. Por supuesto, hemos visto resultados. El resultado más obvio y el proxy que siempre utilizamos como analistas son los homicidios. Pero realmente los homicidios no nos cuentan toda la historia. Entonces tenemos que estar atentos a lo que son estas alzas de homicidios en ciertos momentos, porque eso nos muestran o nos demuestran realmente que existe todavía un poder por parte del otro lado que se puede disparar en cualquier momento, y eso realmente ha sido su mecanismo de presionar a los gobiernos anteriores, de entrar en negociaciones con ellos e incluso en sacar provecho de esas relaciones que se han ido construyendo. La pandilla de hoy no es esa misma pandilla, y eso lo tenemos que tener en cuenta, pero realmente esta batalla entre lo que es el gobierno de Bukele y lo que son las pandillas apenas está comenzando. Muy bien, ahora retomando esta idea inicial de Steven, voy con Luis. Luis, un aspecto que es importante llevar seguimiento de las políticas de seguridad o de la lógica de seguridad de este gobierno es cuál es su enfoque, es decir, desde qué perspectiva están entendiendo la seguridad pública y que nos lo retratan las acciones que viene implementando desde julio, agosto del año pasado hasta este momento. Desde tu lectura, podemos decir, ¿cuál es el tipo de enfoque que tiene este gobierno para afrontar los problemas de inseguridad en nuestro país? Bien, en primer lugar, creo que algunas de las consideraciones que ya hemos comentado en otros momentos, Carlos, en mi opinión se sostienen, se mantienen algunas de ellas. La primera, y para mí la más importante, es que en buena medida no conocemos los detalles del plan de seguridad del gobierno. Ya hemos mencionado que un insumo que teníamos para poder formarnos una idea era el plan Cuscatlán. En el plan Cuscatlán había un capítulo, un apartado como propuesta de campaña en su momento dedicado al tema de seguridad. Pero este plan o esta sección del plan Cuscatlán relacionada con la seguridad no es exactamente igual a lo que parece ser el plan control territorial. El plan control territorial no es idéntico ni siquiera en el número de fases. Y el problema que tenemos con ese plan, a diferencia del otro, es que no lo conocemos. El plan Cuscatlán sí estaba por escrito y fue público, digamos, como propuesta de campaña. El plan control territorial no. De manera que es complicado formarse una idea precisa de cuál es la estrategia del gobierno para abordar este problema. Lo único que vemos son algunas muestras. Y a mí me parece que una constante de la gestión de la administración Bukele a la fecha es la muestra o el despliegue de fuerza, no solamente en el tema de seguridad, sino que en otras áreas de política pública también, incluso como herramienta de interacción con otros órganos de Estado. La demostración de fuerza es un elemento muy importante, creo yo, para este gobierno, un rasgo que le caracteriza mucho. Como enfoque es muy difícil tener mucho detalle por la carencia de información que tenemos. Por tanto, lo único que uno puede ver, me parece, lo único que podemos apreciar es esta demostración de fuerza.
Esto desde el inicio de la gestión Bukele. Otra cosa habrá que decir en específico con relación al repunte de homicidios ocurrido a partir del 24 de abril. A eso le podemos dedicar unos minutos más adelante, si les parece, pero digamos, tratando de hacer, antes de entrar en ello, una lectura de toda la gestión desde el inicio de la entrada del presidente Bukele. Este es un rasgo que me parece muy importante, me parece a mí. Claro, una sola precisión más. Hay que entender que a pesar de esa demostración de fuerza, hubo una reducción importante, acentuada, ya lo hemos dicho varias veces, que la reducción de homicidios en El Salvador se empezó a manifestar, tuvo una tendencia, esa reducción inició la tendencia en el año 2016, ¿verdad? Desde el año 2016 hasta el 2019, todos los años sistemáticamente se redujeron los homicidios. Claro, desde el inicio de la gestión Bukele hubo una pronunciación, se acentuó, digamos, esa reducción. Entonces no supimos, todavía no sabemos con exactitud a qué se debió esa reducción. Ahora, con el incremento, sucede lo mismo. No sabemos exactamente por qué ha subido. Entonces, hay algunas constantes a lo largo de estos meses que creo que uno de los elementos que es un denominador común es la ausencia de información suficiente y de calidad. Tengo que hacer una pausa, Luis y Steven, pero al regresar hablemos de un factor que parece importante, que han mencionado ambos. El primero es cómo se gestiona información en materia de seguridad, no solo para conocimiento de la ciudadanía, sino para personas que se especializan en los temas de seguridad y tratan de comprender esta serie de fenómenos. Ese es uno de los factores. Y el segundo es también cuáles son algunas hipótesis que permitan explicar bajo alguna racionalidad este incremento en el tema de los homicidios que se dieron los últimos días del mes de abril o la disminución que se traía también de meses anteriores, es decir, qué hipótesis hay que tener en consideración. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en instantes en este su espacio de entrevista 8 en punto. Volvemos. Estamos en emergencia nacional ante el brote global de COVID-19. Te pedimos que cumplas todas las medidas giradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y evita exponerte a aglomeraciones. Y ante personas con síntomas de gripe, fiebre o tos. Cuida y protege a los adultos mayores a tu alrededor. Como salvadoreños debemos permanecer unidos. Con fe, esperanza y mucha confianza. Sigue las indicaciones del Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales. Y evita compartir información de dudosa procedencia. Los salvadoreños hemos demostrado que en unidad tenemos la fuerza para salir adelante. Quédate en casa.
Una mención importante, suscríbete a nuestro boletín informativo y recibe las noticias más importantes del día en tu celular. Para hacerlo, debes ingresar a teleprensa.sb, en el menú busca la sección boletín, completa el formulario con tu correo electrónico y listo. Estarás recibiendo las 5 noticias más relevantes del día hasta la palma de tu mano. Nuestro compromiso es informarte, porque hacemos periodismo. Seguimos entonces en este espacio de entrevista 8 en punto. Estamos platicando en esta ocasión vía enlace Skype con Steven Dudley, codirector de Inside Crime e investigador en el área de crimen organizado, y con Luis Enrique Amaya, consultor y especialista en seguridad pública. Quiero pedir a producción si tenemos disponibles unos tweets. Uno es del presidente de la República, Nayib Bukele, y otro del ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, en el cual hacen ellos unas menciones sobre el alza de homicidios que se dio a finales de abril. A pesar del repunte de homicidios que tuvimos, el cual ya fue totalmente controlado, abril 2020 cierra con una reducción del 58.2% en homicidios en relación al mismo mes del año pasado. Sí, así de mal estábamos. Rogelio Rivas en su Twitter: los criminales pensaron que podían utilizar la emergencia de COVID-19 para recuperar el territorio perdido tras la implementación del Plan Control Territorial, pero se equivocaron. Y sepan que no cederemos un milímetro, recuperaremos hasta el último rincón donde se encuentren. Tomando estos tweets que son recientes, tanto del presidente de la República como el ministro de Seguridad y Justicia, Steven, uno de los aspectos que resulta difícil de encontrar una explicación o ir dándole respuesta a la interrogante que les quiero formular, pero para eso es para tener sus análisis, es, Steven, ¿qué factores marcan las alzas o disminuciones de los homicidios? Sobre todo en el caso de El Salvador, que siempre aparece como uno de los factores o la variable que se hace mención por las instancias de seguridad pública, es por las pandillas, que ellos son los que pueden, ellos son los que desarrollan esta serie de homicidios, pero también deja la impresión que tras el control que tienen en los territorios pueden hacer estas alzas o estas disminuciones pues de manera continua, o lo pueden hacer en momentos específicos. Sí, yo creo que podemos abarcar de los dos lados de la cuestión, ¿no? Por un lado tenemos el lado de las medidas que se ha tomado por parte del gobierno, que realmente podría haber tenido un efecto acumulativo. Estamos hablando no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que ha sido como una especie de ofensiva constante y de empezar a cortar las líneas de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, eso ha sido como una campaña desde antes de esta administración, y a lo mejor pues, se puede ver como algunos resultados de eso. Dentro de esa también actividades, pues se ha visto también cosas por fuera de la ley, ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos, pues lo que se han llamado escuadrones de la muerte, incluso algunos miembros de la policía. Entonces existen como una estrategia que abarca como varios estilos de correlar los grupos de las pandillas, ¿no? Y por otro lado, pues existe la teoría sobre las mismas pandillas, digamos, el que va bajando esa actividad criminal y en este caso los mismos homicidios son las pandillas mismas. Son ellos que controlan tanto espacio que es muy difícil reubicarlos en 1 año o 2 años o 3 años. O sea, ellos ocupan esos espacios, viven en esos espacios, siguen en esos espacios y siguen controlando esos espacios. Entonces, son ellos mismos que han ido bajando la misma violencia por razones que no sabemos, que realmente entender la lógica por ese lado no sabemos. Hay teorías, y una de las teorías, y no podemos olvidar que el mismo presidente Bukele, cuando era alcalde, tenía algún tipo de, por lo menos, si no fue canal directo, fue canal indirecto hacia grupos pandilleros para poder hacer ciertas cosas en ciertas zonas muy peligrosas en el centro de la ciudad. Tenía que tener cierto acercamiento a esos grupos. No lo podemos olvidar. Entonces no podemos descartar que eso sea una de las posibilidades por las cuales se ha ido bajando la violencia. O sea, algún tipo de acercamiento. No es que tengamos, digamos, incluso pues
las mismas autoridades dicen que no tienen ese acercamiento. Entonces ellos lo niegan, pero es muy difícil explicar esa bajada constante sin tener algún tipo de decisión por parte de las mismas pandillas de empezar a bajar la violencia. Bien, entonces, esta idea que nos menciona Steven, Luis, me parece muy interesante porque aparecen una serie de hipótesis o algunas expresiones que nos permitan responder a estas circunstancias. Desde tu lectura, ¿coincides con esta idea de que hay un factor de control, obviamente territorial, de pandillas en ciertas zonas y que pueden aumentar o disminuir los homicidios para mandar mensajes a las instituciones gubernamentales, ya sea por cosas que están haciendo o que han dejado de hacer, y que siempre ha aparecido este tema? Esta hipótesis es si eventualmente en algún momento las instituciones gubernamentales han establecido algún tipo de acercamiento con este tipo de grupos para desarrollar cosas. Siempre ha sido una hipótesis que ha estado en el aire en diferentes administraciones de gobierno, y en esta tampoco está alejado pues plantear esa hipótesis. Sí, desde luego, como decía, en ausencia de toda la información que nos gustaría tener, la alternativa que tenemos es justamente ofrecer o pensar en hipótesis que expliquen esto. Yo, de hecho, hace poco lo comenté en otra entrevista con Revista Factum, que yo por lo menos he identificado 8 hipótesis que no son excluyentes entre sí, hipótesis que se pueden organizar en virtud de actores o de motivos o móviles, en fin. Son distintas y, repito, no son excluyentes, pueden ocurrir simultáneamente 2 o más, ¿verdad? Por ejemplo, una sería pensar que esta es una acción consensuada por todas las pandillas, que todas se han puesto de acuerdo, las 3 más importantes, es decir, la MS y las 2 facciones de la 18, se han puesto de acuerdo para reducir esto, probablemente en respuesta a una idea de que, a la impresión o probablemente al hecho de que ha habido exceso en el uso de la fuerza, abuso de parte de autoridades policiales y militares, en fin. Entonces, esa sería una primera idea, que es una acción consensuada. Una segunda posibilidad es que sea una acción unilateral, que solamente sea una pandilla la que tomó esta decisión de incrementar los homicidios, o si no es toda la pandilla, una parte de ella, es decir, unos programas o unas clicas o unas tribus o canchas, como quiera entenderse, dependiendo del tipo de pandilla que sea. Una siguiente hipótesis sería que esto se hizo para recuperar normalidad en los territorios, poder seguir cobrando renta esencialmente, mostrar nuevamente que tienen control, que pueden subir los homicidios, que tienen presencia, que pueden ser todavía agrupaciones temibles a las cuales hay que temer y por tanto pagar extorsión, en fin. Una siguiente hipótesis es la idea de que se está intentando de algún modo enviar un mensaje para recuperar normalidad en los centros penales, porque en el contexto de la pandemia se ha dificultado el ingreso de distintas cosas, alimentos, en fin. No se trata de cuestiones ilegales necesariamente, ¿verdad?, sino distintos artículos que se usan por parte de los internos. Una siguiente hipótesis es precisamente que se ha roto un entendido. Algunos piensan que es al estilo de la tregua del 2012. Yo esto no lo veo, pero otros piensan, y hay algunos datos que se han publicado, en RT, por ejemplo, una última publicación que ha sacado el Washington Post, que confirman que podría haber entendidos entre las pandillas para dar un compás de espera al gobierno o a la administración Bukele, una especie de espacio para facilitar que el gobierno actúe, en fin. Y la siguiente sería una discontinuidad del plan control territorial, que no se ha podido implementar con la misma calidad en este periodo, y otros incluso hablan de una confabulación de los partidos políticos. En fin, hay una variedad de hipótesis y saber cuál es la correcta no es sencillo. Ahora, lo que hay que entender es que las pandillas han demostrado con este incremento que son poderes todavía reales en las comunidades, tienen la capacidad de subir los homicidios, que pueden dar demostraciones de fuerza también, que no son sino
Hay un aspecto, Luis, antes de hacer la pausa, pero tú mencionabas por lo menos 8 hipótesis que se han manejado en medios de comunicación, en reportajes, en investigaciones especializados de personas que le llevan la pista al tema territorialmente hablando de las pandillas. De estas 8 hipótesis, ¿por cuál consideras tú que tiene mucha más fuerza o indicios más claros que nos permitan decir que sea una explicación un poco más marcada, más lógica? Mira, yo encuentro difícil sentirse cómodo con una sola hipótesis, más bien creo que es una combinación. De entrada te diría que la idea del plan control territorial que se ha descontinuado o sufrió una discontinuación, dejó de continuarse o dejó de implementarse con la normalidad que venía haciendo, esta me parece una hipótesis que se puede descartar. También el hecho de que sea la oposición política. No me parece que tenemos indicios de que es una sola pandilla la que ha incrementado esto y que probablemente se trata de la Mara Salvatrucha, pero esto es a partir de informaciones más de corte periodístico que de tipo oficial o de lo que el gobierno nos permite conocer. Muy bien, Luis, tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Steven, Luis, uno de los temas que no quiero pasar por alto es la gestión de los centros penales. Lo mencionaba en su primera intervención, Steven, pero ¿qué significa la gestión penitenciaria con la enfermedad del COVID-19? O sea, ¿qué implicaciones tiene en las condiciones de los privados de libertad, pero también en las acciones que pueden hacer las autoridades en dichos lugares? Una pausa, continuamos en minutos. Tres décadas de democracia apenas han alcanzado para resolver los graves problemas que afectan a El Salvador. Pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, corrupción. Los periodistas de Focus reconocemos que estamos en un momento crítico. Por eso, apostamos por la investigación independiente y rigurosa, las preguntas claras y urgentes. Buscamos explicaciones para que nuestra audiencia tome decisiones informadas sobre la política y el futuro del país. Acompáñanos los domingos a las 8 de la noche y en retransmisión los miércoles a las 6 p.m. en Canal 33 y en nuestro sitio web www.focustv.com. Estamos en emergencia nacional ante el brote global de coronavirus. Te pedimos que cumplas con todas las medidas de prevención tiradas por las autoridades. Lava constantemente tus manos con abundante agua y jabón. Quédate en casa y como buen salvadoreño evita aglomeraciones y también estar en contacto con personas que tienen gripe, fiebre y tos. Cuida y protege a los adultos mayores a tu alrededor. Como salvadoreños debemos de permanecer unidos con fe, esperanza y mucha confianza. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades gubernamentales. Y evita compartir información de dudosa procedencia. Los salvadoreños hemos demostrado que con unidad tenemos fuerza para salir adelante. Quédate en casa. Seguimos platicando esta noche sobre la seguridad pública, acciones gubernamentales y enfoques para enfrentar la violencia delincuencial en nuestro país a través de un enlace Skype con dos especialistas en la materia. Steven Dudley, codirector de Inside Crime e investigador en el área de crimen organizado y violencia, y Luis Enrique Amaya, consultor y especialista en seguridad pública. Steven, hablemos un poco del tema de los centros penitenciarios. Desde su lectura, desde su análisis,
¿Qué implica la gestión de los centros penitenciarios ante una pandemia como el COVID-19? Es decir, porque ha estado en debate también las imágenes que se pusieron a nivel internacional de las decisiones que tomó el gobierno de la República, ejecutada por el director de centros penales, en combinar a miembros de distintas pandillas en las mismas celdas, encierro total, sellar las celdas, digamos, y son las imágenes que se han recorrido a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se gestionan los centros penitenciarios ante este tipo de enfermedad y las acciones que pueden tomar los gobiernos? Creo que, perdón, lo que sabemos de las cárceles es que son centros de operación para muchos de los grupos que están operando hoy en día en América Latina, no solamente en Centroamérica o en El Salvador, sino en toda la región e incluso obviamente en Estados Unidos y en Canadá. Pues estos grupos lo que ellos hacen es controlar ese espacio, porque ellos son los que ejerzan control sobre los mismos presos, entendiendo muy bien la lógica de un preso, de lo que es un preso. El preso lo que quiere más que todo es protección. Y entonces ellos ejercen control a través de ese espectro de proteger a los internos. Entonces, lo que hemos visto dentro de esta pandemia es que ellos ahora tienen más poder que antes, porque no es cuestión de si la pandemia va a entrar en las cárceles, sino cuándo es que va a entrar en las cárceles. O sea, una pandemia es una pandemia, o sea, es casi imposible parar. Entonces, poco a poco va entrando en todos los espacios. Y entonces, en ese momento, ¿cómo es que ellos van a ejercer su control? Pues pueden ejercer su control de varias maneras, incluso controlando quién recibe y quién no recibe tratamiento, por ejemplo. El caso de El Salvador y las pandillas es un caso que tiene su historia, además, y esa historia comienza a tomar forma cuando las pandillas comienzan a controlar esos espacios carcelarios en los principios de los años 2000. Y en ese momento lo que hace el gobierno es separarlos. Separarlos para poder reducir la violencia entre ellos mismos. Esa política parece que se está acabando, por lo menos se está haciendo unas pruebas para ver si reintegran las varias pandillas. En un principio, pues uno tendría que estar de acuerdo, porque ese espacio debe estar controlado por los mismos, por el Estado. Pero en la práctica, dentro de la situación en la cual nos encontramos, uno se pregunta por qué poner, o por qué agregar ese otro elemento de todos los elementos difíciles que estamos enfrentando dentro de un espacio tan difícil como es la cárcel, ¿no? Entonces, no solamente tienes la pandemia, en la cual un grupo, como un grupo pandillero, puede tomar más control sobre ese espacio y sobre los presos, incluso por fuera, ¿no? Por la misma pandemia, sino también estás haciendo un cambio de política que ha sido, entre comillas, pues exitoso en ese... Sí. Pues muy bien, parece ser que tenemos un pequeño percance con la conexión de Steven, la vamos a retomar en los próximos minutos. Voy contigo, Luis, y para llevar la secuencia de lo que nos estaba diciendo Steven, la gestión de los centros penitenciarios ante la emergencia por COVID-19. Mencionaba Steven que hay un tema que puede darle cierto tipo de fortaleza y esta lógica de quitar la política que se traía años atrás de separación de privados de libertad que eran miembros de pandillas en distintos lugares o distribuidos en distintas zonas en los centros penitenciarios. Desde tu lectura, ¿cuáles pueden ser algunas presuntas consecuencias de cambiar esta política, de juntarlos en los mismos lugares bajo la expectativa de que pueda existir conflictos entre ellos o la otra posibilidad, que puedan llegar a entendimientos entre ambos? ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Sí, para mí esta medida, Carlos, tiene, una vez más es impredecible, pero en mi opinión tiene por lo menos 3 posibles desarrollos o 3 posibles escenarios a partir de ella. Número 1,
es que la conflictividad entre las pandillas se incremente, se recrudezca y se vean asesinatos dentro del sistema penitenciario, dentro de las cárceles. Y en algún momento, si incluso salen de las celdas, se puede llegar a ver matanzas al estilo del inicio de los años 2000. En otras palabras, por decirlo sencillamente, un primer escenario es que la conflictividad se agudice, se acentúe entre estos grupos. Un segundo escenario es que haya una cierta, digamos, coexistencia pacífica. Se corra el sur, como suele decirse, es decir, se apele a los códigos que se han heredado del sur californiano y de algún modo este origen común pues termine pesando. Correr el sur ya se ha hecho en El Salvador antes, han habido momentos en los que las pandillas, sobre todo fuera de las prisiones, han coexistido. Y por tanto podría ser que esto se retome, ¿verdad? Y haya una especie como de pacto de no agresión. Y un tercer escenario es que haya una cierta unificación o cohesión de las pandillas alrededor de un enemigo común, que sería en este caso el Estado. Y por tanto se empiecen a ver nuevamente atentados contra policías y militares, ejecuciones extrajudiciales, en general agresiones ilegítimas, como le llama la policía. Estos tres escenarios son los que veo yo más probables. ¿Cuál es el correcto? Para eso necesitaríamos saber con exactitud cuál de las hipótesis que hablaba al inicio es la correcta o es la cierta. A partir de ahí se podrían identificar con más precisión los escenarios posibles. Pero en este caso es muy complicado. Solamente tengo un insumo de este trabajo publicado en el Washington Post, en donde pareciera que se está corriendo el sur en algunas prisiones. Y por tanto se está apelando a ese código para coexistir pacíficamente las pandillas. Yo, sin embargo, quisiera ver medidas incluso un poquito más audaces. Es decir, no quisiera, por ejemplo, que se quedara la impresión de que unir pandillas es la única opción o alternativa que tiene el gobierno. De hecho, a mí me gustaría en algún momento que se aspirara no solamente a unificar las pandillas, sino a ubicar pandilleros en cualquier centro penitenciario que esté mezclado con la población no pandilleril. Es decir, desactivar la idea de que hay penales para pandillas. Ahora mismo lo que se ha hecho es mezclar pandillas en las mismas celdas o en los mismos sectores, pero en los mismos penales destinados a pandillas, que son 6 o 7. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en distribuir toda la población penitenciaria en todo el sistema penitenciario del país sin necesidad de considerar su afiliación a la pandilla, sino otros criterios, como por ejemplo los delitos que han cometido, la peligrosidad que se puede identificar a partir de perfiles criminológicos? En fin, ¿por qué no utilizar otros criterios para asignar o para situar a la población penitenciaria en todas las prisiones que no sea necesariamente la pertenencia a una pandilla? Hasta ahora solo estamos viendo esto que a mí en principio me parece que es impredecible, puede estar bien o no. Yo no soy de los que, como ave de mal agüero, piensa que a partir de esto tiene que agravarse todavía más la situación del país. Tampoco veo yo razones para ser muy optimista con esto. Hay que esperar y tener más información. Luis, hay un aspecto aquí de la idea que tú mencionas. Si se diera esa posibilidad, aunque de momento la acción de gobierno es juntarlos, ¿qué le significa al sistema penitenciario para garantizar cierto grado de efectividad? Y te hago esta pregunta por lo siguiente, porque quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla que un recurso que es un titular de la prensa gráfica con declaraciones del director general de centros penales, Osiris Luna, que hace referencia sobre la situación en los centros penales y en este caso las condiciones de los grupos de pandillas. Tenemos claro que las pandillas son enemigos del gobierno y no quieren cambiar, asegura Osiris Luna. Osiris Luna, director de centros penales, aseguró que las pandillas no han mostrado signos de querer cambiar su accionar desde las cárceles. Por eso dijo que han endurecido las medidas en los centros penitenciarios tras registrar un repunte de homicidios el pasado fin de semana. El tema aquí, la pregunta aquí es Luis, este brazo más fuerte, más punitivo, ¿es un brazo efectivo en el manejo de los centros penales? Porque la gente, opinión pública puede decir, sí, porque esa es la única forma de obtener resultados, porque no se van a comunicar, no van a dar directrices a los que están fuera de los centros penales para generar actividades criminales. Entonces, ¿el campo punitivo en el sistema penitenciario es algo efectivo o es más de lo mismo? ¿O hay que pensar otras medidas más audaces que puedan desarticular la estructura de manejo pandilleril en los centros penitenciarios?
Bueno, ya insistiendo en lo que decía, de que podría pensarse no solo en combinar o mezclar pandilleros entre sí, sino pensar en la población penitenciaria en un sentido más general. Volviendo a decir esto, hay que agregar que hay cosas que son importantes y no hay que olvidar, Carlos, que ahora mismo hay muchos señalamientos sobre el gobierno. Y yo creo que con razón hay que estar pendientes de lo que el gobierno hace. Pero lo primero que hay que señalar es que las pandillas son grupos que hay que perseguir. Es decir, ellos son los encargados de haber subido los homicidios. Es decir, no hay que dejar de considerar que el primer grupo al que hay que censurar es a las pandillas mismas. Y por tanto hay que ver que la fuerza con la que se está trabajando en el sistema penitenciario, lo que hay que agregarle, como vos bien decías, sugerías, es inteligencia. En otras palabras, la fuerza bruta es la que yo le tengo bastante desconfianza, digamos, aunque a la gente le resulte muy popular. Ya ves que durante la pandemia, la evaluación que se ha hecho del presidente, la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria, anda por el orden de 9, de 10 puntos, ¿verdad? Entonces, a la población le gusta este nivel de fuerza. El punto es cómo se usa la fuerza con inteligencia. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Luis. Al regresar tenemos la reacción con Steven de este tema e incorporo otro factor que es relevante tener en este análisis. ¿Qué medidas de acción de política pública y de acción policial permiten modificar o disminuir el impacto de las estructuras pandilleriles en los territorios? Es decir, por dónde pasan acciones que esperan tener resultado en el mediano y largo plazo. Volvemos en minutos. Tres décadas de democracia apenas han alcanzado para resolver los graves problemas que afectan a El Salvador. Pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, corrupción. Los periodistas de Focus reconocemos que estamos en un momento crítico. Por eso, apostamos por la investigación independiente y rigurosa, las preguntas claras y urgentes. Buscamos explicaciones para que nuestra audiencia tome decisiones informadas sobre la política y el futuro del país. Acompáñanos los domingos a las 8 de la noche y en retransmisión los miércoles a las 6 p.m. en Canal 33 y en nuestro sitio web www.focustv.com. Bien,
último segmento de esta plática muy interesante que hemos desarrollado en el programa este 5 de mayo con Steven Dudley, codirector de Inside Crime e investigador de crimen organizado, y Luis Enrique Amaya, consultor y especialista en seguridad pública, con quienes hacemos la entrevista vía Skype. Steven, teníamos en secuencia o en discusión en el segmento anterior las medidas que se toman en los centros penitenciarios y un poco el tema que se utiliza en muchas discusiones de un populismo punitivo en el campo de seguridad pública y en el campo de los centros penitenciarios, pero la pregunta que nos haremos es, ¿eso al final genera resultados favorables o nos involucra en un círculo vicioso de que cerrando totalmente las celdas, que no permita ningún tipo de comunicación y promoviendo el uso de la fuerza letal de los agentes de seguridad pública en los territorios, va a generar resultados, va a disminuir la violencia, va a cambiar las condiciones de la seguridad en el país? Bueno, lo que hemos visto tanto en El Salvador como en otros países como en Estados Unidos y Brasil es que no ha generado los resultados que uno espera. No exactamente, puede generar unos resultados a corto plazo, pero a largo plazo los que están controlando los espacios dentro de las cárceles siguen siendo esos mismos grupos delictivos, en este caso las pandillas, y ese es el problema principal. Entonces en eso estoy pues un poco en desacuerdo con lo que dice Luis, en el sentido de que, bueno, lo ideal sí es mezclarlos, por supuesto, mezclarlos según la tipología que tienen ciertos presos, la peligrosidad y ciertas categorías que se va creando en una cárcel ideal. Pero antes de hacer eso, el Estado tiene que tener un poder mucho mayor en esos espacios. Si no ejerce ese poder, lo que pasa, lo que hemos visto en otros países, es que esos grupos expanden su influencia. Entonces, el peligro es que puede rebotar la misma idea o la misma estrategia se puede rebotar encima del gobierno. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis cuando dice que realmente, o sea, la guerra es un poco el enemigo, digamos, paradójicamente, a lo que es la pelea contra la pandilla. La pandilla hay que pensarlo no como un grupo ni un grupo guerrillero, ni un grupo de crimen organizado. Es un grupo netamente social. Sus lazos son sociales. Es una comunidad. Es una comunidad sobre la cual no podemos o no, algunos de nosotros no estamos de acuerdo. Y esa comunidad se refuerza con actos de violencia. Entonces, por supuesto, es una comunidad antisocial, pero es una comunidad. Entonces, ¿cómo se cree otras comunidades? Es cómo se pelea contra esa comunidad. Es crear otros espacios donde ellos pueden ir. Pero hasta ese punto, eso no se logra con la guerra. Lo que se va logrando con la guerra es fortaleciendo esa misma comunidad que se está reforzando de esos actos violentos internos hacia otras pandillas y ahora hacia el Estado. Steven, hay un aspecto aquí, no quiero pasar por alto y luego voy con Luis para tener su reacción sobre esta misma pregunta que quiero formularle a ambos. Empezaría con Steven, bueno, los efectos que ha generado el COVID-19, lo hemos hablado en este programa en diferentes áreas, en lo económico, en la salud pública, en el campo social, pero en el tema de la seguridad pública y en la lógica de cómo operan estructuras criminales, crimen organizado o en el caso de las pandillas, ¿qué efectos se pueden tener en consideración o a tener en cuenta los efectos que puede generar esta pandemia, el COVID-19, sobre las prácticas o las acciones de grupos criminales o de grupos delincuenciales? Pues hay ciertos aspectos que esperamos en esta situación. Uno de los aspectos sería que hay un corte de actividades alrededor de lo que es, por ejemplo, conseguir y transportar drogas, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, puede haber otros efectos que ellos van generando dentro de su propia situación. Lo que se ha visto es que no se ha bajado, por ejemplo, la extorsión. Y en algunos casos se ha ido por otro lado de la política y ellos han ido tomando fuerza, o por lo menos haciendo una campaña publicitaria para incrementar su propio capital social. ¿Y eso cómo? Pues entregando comida
o reforzando las reglas que se ha hecho desde el gobierno, etc. Entonces puede haber ese tipo de efectos, ¿no? Ni hablar de los, digamos, crímenes cibernéticos que se puede ir incrementando, etcétera, etcétera. Dentro de la cuestión de la pandilla es esa cuestión social y político que es como lo más primordial, porque estamos hablando de un grupo que entiende qué es lo que ha pasado en los últimos años, que ellos han ido ganando esos espacios sociales y políticos y no los quieren perder, y dentro de una pandemia ellos pueden reforzarse dentro de esa situación. Muy bien, ahora retomo y cerraríamos el programa con esta misma interrogante que le formulaba a Steven. Luis, ¿cómo afecta la dinámica social, la dinámica territorial de una pandemia de estas características en la lógica de cómo operan los grupos criminales, o en este caso las pandillas a nivel territorial? Porque como se conoció a través de medios de comunicación y también de videos de cómo entregaban bienes a ciertos lugares o cómo iban a sancionar a personas que no cumplieran la cuarentena, pues esta dinámica sociopolítica también. Es decir, ¿qué efectos se pueden prever del cambio que ha generado o que está generando en la vida de los ciudadanos en el campo de la seguridad pública este tipo de pandemia? Bien, a mí lo que me parece es que la vida en general se está haciendo virtual, ¿verdad? Ahora estamos teniendo este programa no en persona, digamos, sino que a través de redes sociales. Todos estamos trabajando de algún modo a través de redes sociales, lo que hay que, o de plataformas en línea. Lo que hay que pensar es que si en general la interacción social se va a desarrollar a través de esas vías y esas plataformas, tanto la interacción social de corte legal como ilegal seguramente van a utilizar caminos similares. Entonces hay que prestar atención a esto. Ahí es donde yo vuelvo a decir que el tema de la fuerza en general, a mí el tema de la fuerza no me parece mal, si de hecho la fuerza se puede usar. Por eso es que a mí me sorprendió la referencia del presidente Bukele a que ahora pueden usar la fuerza letal. Si eso es como decirle a un médico que ahora puede amputar una pierna en el caso de ser necesario. Si eso siempre se ha podido hacer, lo que pasa es que hay protocolos para eso. Se puede usar la fuerza letal en todo momento. Pasa que hay normas para eso. Por tanto, el tema de la fuerza, yo repito, no lo veo en general mal, siempre que se haga, número uno, con inteligencia, número dos, con estricto apego a la ley, y número tres, evidentemente en respeto a los derechos humanos. Entonces, en este escenario creo que va a ser más necesario todavía desarrollar más inteligencia que fuerza, porque los sistemas a través, o los medios o las vías a través de las cuales se va a desarrollar la actividad delictiva o la presión social o el temor del cual depende las pandillas necesitan para la comisión de distintos delitos, necesitan ejercer temor. Entonces este temor se va a ejercer seguramente a través de otras vías distintas a las que se han utilizado hasta ahora. Entonces hay que estar en capacidad de monitorear esos otros medios, esas otras vías o canales de comunicación que van a estar teniendo. El tema de extorsión. Luis, quiero darte las gracias por haber participado con nosotros. Quiero darle las gracias también a Steven por habernos acompañado en esta entrevista y tener sus análisis y sus lecturas sobre la seguridad pública. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar más adelante para llevar secuencia a las políticas públicas en los centros penales a nivel territorial y este denominado plan de control territorial en sus distintas fases, y tener su lectura y su evaluación. Gracias a ambos. Gracias, Luis, muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Steven, muy amable. Buenas noches. Gracias, Carlos. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Buenas noches.